Gracias, presidente. Presidente, pues lamento que ya no estén los tres invitados. Los felicito por haberlos reunido en una sola sesión, pero sin embargo voy a hacerles unas preguntas como ciudadano más que como senador. Me han asaltado toda la vida esas preguntas y hoy que teníamos la oportunidad de hacérselas, pues obviamente hay que entender que una sesión de casi 8 horas ya, o vamos para 9, bueno, 8, vamos para 8, pues es casi imposible que se queden hasta el final. Pero la pregunta es a los tres, si en Colombia hay intocables, tanto desde el punto de vista del fiscal, del procurador y del contralor, del señor contralor de la República. ¿Por qué lo digo? Porque uno siente que dependiendo del gobierno, los fiscales, los procuradores y los contralores actúan contra algunos miembros de la sociedad, pero protegen a otros. Esto es una verdad de apuño. Y en ese sentido, yo quería preguntarles qué está pasando, por ejemplo, con dos investigaciones en particular. Una, la que no sé si siquiera si se le ha abierto, pero acá hubo un escándalo, hubo una columna del diario El Tiempo escrita por el señor Juan Pablo Calvás, una denuncia que también apareció en la W Radio, en el sentido de que el señor Eduardo José González, el director de la unidad de riesgo de la presidencia, estaba entregando 1.800.000 mercados, es que es una cantidad impresionante, a 117.000 pesos más 20.000 pesos de envío. Ya les digo por qué los 20.000. Y este columnista tomó el trabajo de recoger los mismos elementos, los mismos que contenía ese mercado y los consultó en Carulla, que es tal vez el supermercado más costoso que hay en Colombia. Y ese mismo mercado costaba 80.000 pesos. Y después se fueron a los sitios de mayoristas, porque si uno se imagina que son más de 1 millón de mercados, pues ese mercado tendría que haber salido mucho más barato. Y en los sitios de mayoristas costaba entre 50.000 y 60.000 pesos. Un mercado que está facturado a 117.000. Después se dijo que era que eso requería de una infraestructura de empaque, de embalaje y de envío, pero después nos enteramos que aparte están cobrando 20.000 del envío. Acá hay un torcido y un tumbado gigante. Y yo por eso hago la pregunta, ¿hay intocables en Colombia o porque es de la presidencia, entonces no se puede tocar? Lo mismo cuando salieron las primeras investigaciones, no vi el nombre de la gobernadora del Atlántico, cuando una de las primeras denuncias que se hizo fue el sobrecosto en los mercados, en 21.000 mercados que estaban entregando en esa gobernación. De otro lado, señor presidente, pues aprovechar para recordarle a los compañeros que hemos pasado una proposición para adelantar un debate de control político al ministro de Defensa. Senador Gustavo Bolívar, tiene un minuto para que termine, por favor. Sí, senador, ya. Simplemente en este minuto para recordarle a los compañeros que hemos citado a un debate de control político al ministro de Defensa. Estamos pendientes de la fecha, entre el 12 y el 13 de marzo, según la agenda que exista, porque para nosotros sí es primordial, aunque alguien quiera minimizar el riesgo que estamos corriendo las personas a quienes nos han perfilado, pues la historia dice lo contrario, ya lo dijo mi compañero Iván Cepeda, esto termina en asesinatos y nosotros nos vamos a defender. Vamos a poner ante la opinión pública nacional e internacional el debate para que tanto los colombianos como el mundo sepan lo que está sucediendo en Colombia. Muchas gracias, señor presidente. 5 minutos. Gracias, presidente y colegas. En primer lugar, mi solidaridad tanto con Iván, quien acaba de hacer uso de la palabra, como con todas las personas víctimas de tan graves hechos por parte del Estado. Y creo que va a rodar mucha tinta sobre algo que creo que complementa lo que acaba de decir Iván Cepeda, la denuncia que hemos hecho hoy, que demuestra, debo empezar por decir, que no solamente asistimos a una especie de miseria política consistente en insistir en la compra de cantidades monstruosas de las municiones con la cual asesinaron a Dylan Cruz en las movilizaciones de noviembre, sino que asistimos al ejercicio pleno de la necropolítica
verificada en las denuncias de las cárceles que aquí se ha hecho, y en general una política de Estado que incluye el exterminio y la persecución de la oposición. Voy a referirme a una nueva denuncia sobre la adquisición de bienes para el caso del ESMAD. Ya habíamos denunciado la compra de 26 camionetas para el esquema de la Presidencia de la República, 18 tanquetas para el ESMAD recientemente, y hoy, y qué bueno que está el procurador para preguntarle a él, se insiste en la compra de municiones que la Procuraduría y organismos internacionales habían hecho referencia, conminando al Estado para que suspendiera ese tipo de adquisición, de modo que debo preguntarle al procurador si tiene algo para decirnos al respecto y al contralor, para que yo opino que debe darse alcance, por cuanto no se están reorientando recursos con destino a un plan verdadero de intervención social, sino que pareciera ser que se está preparando para una represión violenta contra la movilización social post-pandemia. Voy a leer una proposición que pongo a disposición del Congreso de la República, dirigida al Gobierno Nacional y haciendo una propuesta en concreta, comillas. En medio de la pandemia del COVID-19, cuando el mundo no se repone de la situación de confinamiento e incertidumbre, entre marzo y abril el gobierno gastó 21.600 millones de pesos en 26 camionetas para el presidente y para comandantes del ejército y 18 tanquetas para el ESMAD y la policía. Ahora encontramos el proceso de selección abreviada de menor cuantía MC 067 de 2020 para la adquisición de equipo de control de masas por un valor de 9.515 millones de pesos, más de 2 millones de dólares que pretenden gastar en 47.000 cartuchos de gas, 11.139 granadas de aturdimiento, 23.775 esferas de paintball, 13.467 cartuchos 12 calibre, como los que asesinaron al joven Dilian Cruz y dejaron lesionado al caleño Duván Villegas en noviembre del año pasado. Hay dos formas de afrontar la crisis sanitaria. La primera, desde la garantía social y económica, donde el Estado garantiza los derechos a la vida, la salud y el mínimo vital, la alimentación y nutrición adecuadas, entre otros derechos fundamentales. La segunda, que es la que parece estar adoptando el actual gobierno cuando efectúa estas compras, donde anticipa un probable estallido social y se prepara para su contención. El decreto 1082 del 2015 establece la no obligatoriedad de adquirir bienes, obras y servicios continuadas en el Plan Anual de Adquisiciones. En ese sentido, este plan no obliga a las entidades estatales a efectuar los procesos de adquisición que en él se enumeran. Este proceso se encuentra en etapa precontractual, por lo que el Estado aún no tiene que llegar a indemnizar ni puede ser demandado. En este punto, la selección abreviada es revocable a ser un acto de carácter general. Así lo ha establecido el Consejo de Estado a través de sentencia del 2014, consejero ponente Enrique Gil Botero. Por lo anterior, conminamos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministro de Defensa y a la Policía Nacional para que en una demostración auténtica de austeridad y de que las políticas del gobierno realmente buscan favorecer a los más vulnerables, se detenga el proceso contractual en curso y se trasladen estos recursos para la adquisición de unidades de cuidados intensivos para el departamento del Amazonas y para el Pacífico colombiano. Quiero invitar a quienes consideren puedan acompañar nuestra posición de una parte. Y de otra parte, en la brevedad del tiempo, aquí se tratan asuntos principalísimos, comprendo las limitaciones de tiempo, de modo que quiero dejar un dicho muy dirigido a la Contraloría también. La Contraloría, y decirle al país, recientemente acaba de aprobar una auditoría a las administradoras de los fondos privados de pensiones, y explico en dos palabras el tamaño, la envergadura y la profundidad de lo que se le ha pedido a la Contraloría para posiblemente establecer y procurar un pronunciamiento hoy del Contralor. Senador Wilson, tiene 30 segundos para que termine, por favor, compartiendo el minuto adicional con el doctor. Me basta entonces para decir que se está comprobando la incapacidad de los fondos de pensiones para pensionar en época del coronavirus y el aprovechamiento de las condiciones de la pandemia para atribuirle a la emergencia la mala suerte de las pensiones en los fondos privados y lo que han llamado el riesgo de longevidad
qué contradicción en los términos, que la vida, la expectativa de una persona juegue contra los fondos de pensiones, de modo que invito al señor Contralor para que nos explique, para que nos comente y para que nos diga los términos de la auditoría que adelantará a los fondos privados de pensiones. Muchas gracias, presidente.